Bienvenidos a Historias de Lord Terror. Ya estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y cuando alcancemos esa meta tendremos un gran sorteo de increíbles bolsas temáticas de terror. Así que si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, activa la campanita y forma parte de esta comunidad oscura, porque lo mejor está por venir. Hasta hoy pienso que existen cosas que simplemente no fueron hechas para que podamos saber. Cosas que suceden por debajo de los paños, en otro lado de las cosas, que solo aparecen cuando nuestra realidad normal pizca y apaga. Para mí, ese instante fue un apagón que cubrió el barrio entero en una noche de terça-feira, algunos años atrás. Buenas noches, Don. Mi nombre es Elías. En aquella época, yo y mis amigos Alberto y Teo pasábamos la mayor parte del tiempo en la calle. Vivíamos en uno de esos barrios planeados, ¿sabes? Donde todas las casas son parecidas y en la noche el silencio era casi total. Era un lugar seguro, o al menos era esa la impresión que pasaba. No teníamos mucho que hacer, entonces nuestra diversión era dar vueltas de bicicleta hasta cansarse, inventando competición para ver quién llegaba primero al final del cuadro. Cuando la luz se fue, no fue de una vez. Las lámparas de los puentes pizcaron unas 2 o 3 veces con ese zumbido de electricidad fallando, y después murieron. Todo al mismo tiempo. Primero vino la oscuridad, una oscuridad que cayó de vez sobre las calles, las casas, todo. Luego, el silencio. Fue ahí que percibimos el tanto de ruido que preenche la vida sin que notemos. El sonido de los televisores encendidos por las ventanas, el motor de una refrigeración, el aire acondicionado. Todo eso desapareció. Solo sobró el son de nuestras bicicletas. La corriente de mi bicicleta, una antigua Calloya que necesitaba óleo, parecía hacer un ruido absurdo en toda esa quietud. Continuamos pedalando en la oscuridad, más por falta de opción que por coraje. No nos afastábamos mucho de la plaza que estaba en el centro del barrio, que era nuestro punto de referencia. El lugar parecía desierto, como si todos los habitantes estuvieran cerrados en casa, esperando la energía volver. Y fue en esa calmaría extraña, en toda esa oscuridad, que Alberto, que siempre iba adelante, paró de repente y volvió en nuestra dirección, pedalando rápido. Ni necesitó decir nada. El modo en que miraba hacia el final de la calle ya decía todo. Había algo malo allí. Alberto paró. La bicicleta derrapando, el pneu haciendo un ruido de borracha arrastrada en el asfalto. Él estaba ofegante, no de cansado, pero de un modo agitado, una pila de asombro y adrenalina. ¿Qué pasó, amigo? Teo preguntó, parando a mi lado. Alberto solo apuntó con la cabeza en la dirección de la oscuridad. Hay una casa, allá en el final de la calle, está toda encendida.
¿Y entonces? Debe ser el generador. Le dije, tratando de sonar lógico, más para convencerme de que para convencerme de él. La idea de ir hasta el punto más oscuro del barrio no me agradaba ni un poco. Creo que no es el generador, Elías. La luz es diferente, amarillada, demasiado fuerte. Balanzó la cabeza impaciente. Tienen que ver. Vamos. No quería ir. De verdad. Había algo en la idea de una sola casa brillando en medio de ese brío, que me daba una sensación mala en el estómago. No era una luz que invitaba, que traía seguridad. Era lo contrario. Era una luz que se exhibía, que parecía decir, yo estoy aquí, vengan a ver. Pero cuando se tiene esa edad, la presión del grupo habla más alto que el buen senso. Quedar atrás, solo en la oscuridad, parecía peor que ir juntos a ver lo que era. Fuimos despacio, casi sin pedalar, dejando las bicicletas ir en el embalo. A cada metro, la sensación extraña aumentaba. La calle se quedaba más y más oscura y la casa en la esquina parecía un holofote. Era una construcción más moderna que las otras, de líneas rectas y ventanas grandes cuadradas. Y era por esas ventanas, sin ninguna cortina para bloquear la vista, que la luz fuerte basaba ahí. Pintaba el asfalto y el muro de la frente con un brillo enfermo. Paramos a una distancia segura. No se veía a nadie, ni adentro, ni afuera. Ningún auto en la garaje. Parecía vacío. A su lado, presionado entre la pared de la casa y el muro alto de un terreno vecino, había un hueco, una faixa de oscuridad aún más profunda, un rasgo en la oscuridad. Alberto nos miró con aquel sonriso de canto de boca que él siempre daba cuando propusiera alguna broma. Yo ya sabía lo que venía a seguir. Nadie dijo nada, pero sabíamos que era un desafío. Alberto puso su bicicleta en el muro sin hacer ruido y hizo un señal para que lo hiciéramos. El hueco era presionado con un olor de humedad y de viejo mato. Las paredes altas de ambos lados parecían engullirnos. Allí, en el fondo, la oscuridad era total, pero en el medio del camino, justo debajo de una ventana del segundo andar, el piso estaba claro por la misma luz amarilla y fuerte. Era allí que teníamos que llegar. Avanzamos en fila, yo por último. Nadie sacó el celular. Con el barrio apagado, cualquier luz llamaría la atención. El aire allí era más frío, parado. Pesábamos con cuidado en galos secos y lixo que instalaban sobre nuestros tenis. Fue cuando vimos cómo entrar. No era una escalera, eran solo unas tablas de madera, medio rojas, pregadas en la pared del lado de la casa, probablemente dejadas de alguna obra que llevaban hasta el muro debajo del jardín de los fondos.
Era improvisado, pero claramente ya había sido usado muchas veces. Yo voy primero. A Alberto. Susurró y comenzó a subir. La madera arranjó, pero aguantó. Teo fue después. Yo fui el último, con el corazón batiendo en la garganta. Cada paso parecía que iba a romperse. Del otro lado, caímos en un pequeño jardín, solo con cemento en el suelo. La puerta de los fondos que daba para la cocina estaba solo encostada. No estaba cerrada, solo abierta, como si alguien hubiese salido con prisa y se había olvidado de cerrar. Eso fue lo que más me dejó con miedo. Era un invitado. Alberto empujó la puerta lentamente. Entramos en un silencio absoluto. La casa por dentro era aún más extraña. La luz venía toda del andar de arriba, dejando el terreno en la penumbra. Estábamos en una sala amplia, pero casi vacía. Tenía un sofá encostado en la pared tan nuevo que parecía nunca haber sido usado. Una mesa de centro sin un único arrañón. Y solo. El resto era espacio vacío. No tenía cuadro en la pared, no tenía tapete, no tenía un portarretrato, nada que dícese que alguien moraba allí. El olor también era extraño. No era olor de casa, de comida, de gente. Olor a polvo, un poco de tinta fresca y a cables eléctricos. Ese olor medio quemado de dispositivo electrónico que quedó encendido por mucho tiempo y un ruido grave y continuo, abafado, viendo de algún lugar de los fondos. Andábamos por el primer andar como si estuviéramos en un museo. Cada paso nuestro ecoaba en el vacío. La cocina tenía una refrigeración, un fogón y un microondas, todos nuevos. Pero la bancada estaba limpia, sin un plato, sin un copo. Era un escenario, una casa de mentiras montada a las prisas. ¿Para qué? ¿Para quién? Las preguntas no salían de mi cabeza y ninguna respuesta hacía sentido. El miedo que sentía no era de fantasma o de animal. Era un miedo racional, el miedo de haber tropezado en algo que era para ser un secreto. El Telco tocó mi hombro y apuntó para la escalera que llevaba al segundo andar. Era de ahí que venía la luz. Y ahora que estábamos en el silencio de la casa, yo podía escuchar un zumbido bajo y constante viendo de arriba, el son de con el pie en el primer paso, mirando hacia nosotros y esperando. Ir ahora parece tan peligroso como seguir. Subimos la escalera en un silencio que llegaba a doler el oído. A cada paso, el zumbido electrónico se volvió más nítido y un olor de fumaca de cigarro vieja y guardada se mezclaba con el olor de plástico caliente. La luz venía de un cuarto al final del corredor, la única puerta abierta. Alberto fue al frente, como siempre,
y despejó el pescozo para mirar. Él no entró. Simplemente se atrapó en el lugar con la mano aún apoyada en el batente de la puerta. Theo y yo llegamos después y yo miré por encima de su hombro. Lo que vi no hizo sentido de inmediato. El cuarto era el opuesto completo del andar de abajo. Era sucio, caótico, vivido. Varios monitores de computador de tamaños y modelos diferentes estaban espallados por mesas improvisadas con cabaletes. El piso era un niño de cabos negros, gruesos, mezclados con bitucas de cigarro amasadas, embalajes de salgadillo y cartas de guaraná vacías. 2 cinzares por encima de la mesa estaban transbordando. Demoré algunos segundos para entender lo que las pantallas mostraban. Eran imágenes de cámaras, decenas de cámaras. Pero no eran de tiendas o de la calle. Eran cuartos de dormir, salas, cocinas, personas en sus propias casas, viviendo sus vidas sin hacer la menor idea de que estaban siendo asistidas. Una mujer de pijama escobando los dientes en la frente del espejo. Un tipo de cueca tomando algo en la refrigera. Niñas brincando en el tapete de la sala. Eran escenas íntimas, banales, y era exactamente eso lo que hacía todo tan nocivo. La naturaleza de ellas, la certeza de que estaban solas y seguras, siendo vigiladas por ojos que ellas ni sabían que existían. Mi cabeza comenzó a girar, mi estómago se volvió. Era una central de espionaje. Allí, en nuestro barrio, mi mirada corría de una tela a otra sin conseguir parar, en una mezcla enferma de repulso y fascinación, y fue ahí que la vi. En una tela menor, en la esquina de una de las mesas, con la imagen medio granulada. Era Gabriela, una niña que estudiaba en mi sala. Vivía unas calles abajo de mi casa. Estaba sentada en la cama, en pijama, con un libro en el codo iluminado solo por la luz blanca del celular apoyado al lado. Parecía estarse concentrando en la lectura totalmente aleja. En aquel momento, todo cambió. No era más sobre un secreto, sobre una aventura que pasó mal. Era sobre ella. Alguien que yo conocía, que yo vi todo el día en la escuela, estaba allí, expuesta en aquella tela inmunda. El miedo se volvió otra cosa, una raiva impotente que me dejó sin aire. Mientras estaba máquinas trabajando. Alberto, por supuesto, ya estaba paralizado mirando la imagen de Gabriela. Mis ojos fueron atraídos a un monitor mayor que quedaba aislado de los demás. La imagen en él era diferente. No era un cómodo de una casa. Era un lugar cinza, vacío, iluminado por una única lámpara, pendurada en el teto. En el centro, una persona estaba amarrada en una cadera. En su frente, una mesa de cena, impecablemente arreglada con platos, talleres y una taza.
Sobre el plato había un objeto cubierto por un pano oscuro. La persona en la cadera estaba inmóvil, con la cabeza caída de lado. No podía ver si era hombre o mujer. Solo veía el cuerpo allí, derrotado. Aquella imagen de la persona amarrada en la cadera, eso acabó conmigo. La curiosidad enferma se deshizo y solo sobró el miedo. Me alejé de las telas, recuéndome al corredor. Teo vino conmigo. Su rostro estaba pálido, sin color. Alberto, sin embargo, parecía movido por una fuerza que no entendía. Él no recudió. Fue más profundo. Hay otra sala aquí. Él llamó a la voz baja y tensa de una puerta en los fondos del cuarto principal. Era un cómodo menor, casi un armario, con una sola mesa y un monitor solitario. Era un aparato antiguo, de tubo, y la imagen que él mostraba era en negro y blanco, llena de techo. La cámara apuntaba hacia las costas de varias personas, sentadas en fileras frente a otras telas. En una sala que parecía no tener fin. Eran otros vigilantes. Un montón de ellos. Nadie se movía. Era una imagen parada, silenciosa, como una fotografía extraña. Ficamos allí los tres, mirando hacia aquella escena sin entender lo que significaba. Era otro nivel. Eso era mucho más grande que una casa en un barrio apagado. Fue cuando una de las figuras en la tela se inclinó hacia el lado, como si estuviera hablando con un colega. Después, la persona de la frente también se movió. Estaban reaccionando a algo. Un arrepio subió por mi nuca, una sensación instintiva de que algo estaba mal. Por impulso, miré hacia arriba, hacia el corto del cuarto donde estábamos. Y allí estaba ella, una pequeña cúpula negra con una lente minúscula apuntada directamente a nosotros. Una cámara, igual a las que vimos en la transmisión. El aire se sumió de mis pulmones. No éramos los descubridores. Éramos la descubierta. Mi mirada volvió a la tela en el mismo momento. Una de las figuras de la espalda empezó a girar su cabeza lentamente en nuestra dirección. Él estaba mirando hacia su cámara, y a través de su cámara estaba mirando directamente hacia nosotros. Fue en ese segundo que el altavoz del monitor se instaló por primera vez. Un sonido agudo, electrónico, ecoó en el cuarto. Y una voz robótica, distorsionada por el ruido, dijo una sola palabra. Intrusión. El hombre en la tela se movió hacia el frente como si fuera a retirar la cámara, y la imagen se cortó. Fue todo negro. El pánico explodió. La gente se atropelló para salir de allí. En la confusión, Alberto se desequilibró y golpeó con las costas en una puerta fina de madera, que se abrió con un impacto.
Era un baño minúsculo, y lo que había adentro acabó todo. Caídos. En el piso de azulejo, uno por encima del otro, estaban dos hombres. Uno de ellos tenía el pescozo girado en un ángulo que no era humano, los ojos abiertos y vidrados en el teto. El otro estaba caído sobre él y la pared detrás de su cabeza estaba manchada de oscuro. No parecían haber sido muertos por un invasor. Por la posición de los cuerpos, parecía que habían peleado, se habían matado allí adentro. Fue el fin. No hubo más pensamiento, no hubo más plano, fue solo instinto. La gente corrió. Corrimos como si la casa entera estuviera a punto de desabar. Decimos la escalera a los tropezos. Teo llegó a caer en el último paso, pero se levantó en un pulso. Pasamos volando por la sala de mentiras. Chutamos la puerta de los fondos y saltamos el muro sin ni pensar en las tablas. Sentí el tejido de mi calza rasgando en el cemento, mi hueso rasgando con fuerza, pero la dolor no se registró. Alcanzamos las bicicletas y disparamos en la oscuridad, pedalando con toda la fuerza que teníamos, sin mirar atrás ni por un segundo. El ruido de nuestras respiraciones ofegantes era la única cosa que existía en el mundo. Solo paramos de pedalar a kilómetros de distancia en una calle oscura de otro barrio con los pulmones ardiendo, sin aire. Nadie habló nada por un buen tiempo. No había nada que decir. Fuimos allí, los tres, tremendo en el oscuro, hasta que la luz de los puestos voló, piscando y luego firmándose, como si nada hubiera pasado. La oscuridad había terminado. La mañana siguiente, el sol nació, los coches pasaron por la calle, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Todo parecía tan normal que lo que sucedió la noche anterior podría haber sido un pesadillo colectivo, pero mi hueso rasgado y mi calza rasgada probaban que fue real. Encontré a Teo y a Alberto en la playa. Nadie tenía la energía de antes. El desafío, la adrenalina, todo eso había sido sustituido por un miedo quieto y pesado. La gente sabía que necesitaba volver allí, no para entrar nunca más, solo para ver, para tener certeza. Fuimos caminando fingiendo naturalidad. Cuando volvimos a la esquina de la casa, nuestro paso disminuyó. No había policía, no había fita de aislamiento, nada de lo que esperábamos. En lugar de eso, dos camionetas blancas, sin identificación, estaban paradas en la frente. Hombres de camisas simples y calzadines entraban y salían de la casa en un silencio que mostraba que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ellos no conversaban, solo trabajaban cargando las cosas para dentro de los vehículos. Los vimos retirando cajas de papelón, monitores enrolados en cubiertos y, por fin, los sacos. Eran sacos negros, grandes,
de un plástico grueso y brillante. No parecían llenos del lixo común. Tenían un peso, un formato, que no era cierto. Cada uno estaba cargado por dos hombres que se esforzaban para moverlos. Estábamos escondidos detrás de un muro, solo observando esa limpieza metódica apagar cada vestigio de la noche anterior. En menos de media hora terminaron. Bateron las puertas de los camionetes y se fueron. La casa quedó ahí, vacía y silenciosa bajo la luz del día, como si nada hubiera ocurrido. Las ventanas abiertas ahora parecían oscuras y muertas. Eso sucedió hace 7 años. Nunca contamos para nadie. Gabriela, la chica de la pantalla, cambió de ciudad con la familia unos 3 meses después. En esa época nadie lo pensó extraño. Hoy, sé que fue solo más una punta libre que ellos necesitaron amarrar. Para la policía, lo que íbamos a decir, que invadimos una casa y vimos cosas que no debíamos, nos encontrarían locos o cómplices. Y esos hombres, no parecían el tipo de gente que denunciamos. Parecían el tipo de gente que hace desaparecer. Hasta hoy, cuando el tiempo se cierra y las luces de la calle pizcan, mi estómago se revira del mismo modo. Me he convertido en una persona desconfiada. Noto cada cámara de seguridad en los postes, cada domo negro en el teto de las tiendas. A veces veo a alguien moviendo el celular y imagino que la cámara está girada para mí. El miedo de esa noche nunca se fue. Solo se espalló, se convirtió en parte de todo. Sé que hay cosas sucediendo por debajo de los paños. El año pasado vi una de esas camionetas blancas sin identificación parada en la esquina de mi calle. Ella quedó ahí por 1 hora y después desapareció. Fue suficiente para no dormir por 1 semana. Y la peor parte es saber que, la mayoría de las veces, solo descubrimos cuando la luz se acaba. Antes de continuar, me gustaría compartir una novedad con ustedes. Para quien aprecie mi trabajo y quiere apoyar el canal a continuar creciendo, ahora está liberado nuestro club de miembros. Como una forma de agradecer este apoyo, tendrán acceso a videos exclusivos que haré solo para la área de miembros, además de poder asistir a los relatos nuevos con antecedencia. Ustedes también ganan un celo de fidelidad que aparece al lado de su nombre. Si se siente que puede y quiere ser parte, es solo clicar en el botón Sea miembro aquí abajo. Muchas gracias por el cariño y apoyo de siempre. Ustedes son los mejores. Existen amistades que el tiempo lleva. Nosotros perdemos el contacto, la vida sucede, y un día esa persona se convierte en solo una buena recuerda. Pero lo que nadie te dice es que existen amigos que nos perdemos para siempre, aunque sigan vivos respirando el mismo aire que usted. Fue lo que pasó con Fabiano.
Mi nombre es Dante y esta historia es de 13 años atrás, cuando no teníamos la menor noción de la mierda que íbamos a hacer. En aquella época nosotros tres éramos inseparables, yo, David y Fabiano. Siempre fui el más ético, el pie en el suelo del grupo. David era el tipo de paz, el tipo que siempre intentaba ver los dos lados. Y Fabiano, bueno. Fabiano vivía con la cabeza en otro mundo. Él era fascinado por cualquier historia de asombración, cualquier leyenda urbana, y pasaba horas intentando convencerme de que existía algo además de lo que podíamos ver. Para mí, era solo conversación. Hasta el día en que apareció en mi casa con una caja de madera debajo del brazo. Su sonrisa era el de quien había acabado de encontrar un tesoro. ¿Y ahí? ¿Estás listo para cambiar de idea? Él dijo, colocando la caja en la mesa del centro de la sala. La madera era oscura, con unas inscripciones que yo no reconocí. David, que estaba jugado en mi sofá, se ajustó para mirar. ¿Qué es eso, carajo? Fabiano abrió la tapa. Dentro, un tablero de color pálida con letras y números. ¿Uno hija de verdad no es de aquellos de la tienda de juguetes? Yo solté una risa. Por el amor de Dios, Fabiano, no creo que has gastado dinero con eso. No lo he gastado. Era de mi abuelo. Él respondió con una seriedad que no era común en él. Dijo que funcionaba. Contaba unas historias extrañas. Dijo que no siempre quien respondía era a quien nosotros llamábamos. Dijo que estamos en un lugar de verdad. Su idea era simple y, en mi cabeza de 15 años, completamente idiota. Ir al cementerio de la ciudad a la noche y usar el tablero allí. David quedó temido. Pero Fabiano tenía un modo de convencer a la gente que era impresionante. Y, para ser sincero, mi tenacidad me hizo ir junto. Yo quería más que todo probar que él estaba equivocado. Al día siguiente, después de la clase, fuimos a comprar unas velas. Fabiano dijo que necesitarían ser blancas, 7 de ellas. Acabamos entrando en una tienda de artículos religiosos que estaba en una calle más antigua cerca del centro. El lugar era apretado. Se oía una mezcla de incienso y parafina con paredes que iban del piso al teto, llenas de imágenes, guías coloridas y botes con hierbas. La dona, una señora de cabello todo blanco y mirar cansado, nos observaba detrás del balcón. 7 velas blancas, por favor. David pidió medio sin gracia. La mujer pegó las velas, se enroló en un papel pardo y antes de nos entregar preguntó con una voz quieta, ¿es para el trabajo de la escuela? Yo sentí a David tragar de mi lado. Él siempre fue un pésimo mentiroso. Sí, eso mismo.
Él respondió muy rápido. La señora nos encaró por un instante, uno por uno. Su mirada me puso por último. Lo sé. Solo ten cuidado, chicos. Ella dijo y el tono de su voz cambió, se volvió más grave. El puerto del cementerio se abre por ambos lados. Hay cosas que entran, pero hay cosas que salen junto con quienes se van. Yo solo pensé que era más una historia para asustar a los adolescentes. Agradecí, pagué y salí de la tienda, sintiendo su mirada en mis costas. Allá afuera el sol todavía batía fuerte y olvidaba esa sensación extraña en el calor de la tarde. Su aviso no significó nada. Era solo el comienzo de nuestro mayor error. Esperamos la noche cerrar de verdad alrededor de las 11 horas cuando el movimiento en la calle del cementerio ya había muerto. El muro era alto con aquel acabamiento de cemento puntudo que dificulta la escalada. David fue el primero más ágil. Yo fui después y ayudé a llevar a Fabiano, que parecía eléctrico, demasiado ansioso para preocuparse con la altura. Allá adentro casi no escuchábamos el ruido de la ciudad. El lugar era un laberinto de calles estrechas rodeadas por túmulos de mármol y chapas pequeñas. La luz de la luna era fraca y andábamos con cuidado para no caer en alguna sepultura más baja. Es aquí. Fabiano susurró parando enfrente a una tumba antigua medio isolada de las otras. El mármol estaba oscuro, manchado por el tiempo, y la placa con el nombre era casi inlegible. Nos sentamos en el piso de piedra alrededor de la lápida. Ascendimos las 7 velas y las llamas iluminaban solo un poco alrededor de nosotros. Fabiano colocó el tabuleiro sobre la piedra fría. La gente colocó los dedos en el ponteiro. El silencio era total. Fabiano comenzó: ¿hay algún espíritu presente? Nada. El ponteiro de madera continuó inmóvil. Él intentó de nuevo, la voz un poco más alta. Nos gustaría comunicarnos. Silencio. Yo ya estaba comenzando a sentir el tedio. Oye para David, que encolía los hombros claramente desconfortable. Creo que están durmiendo, Fabiano. Lo dije con un tono de desastre. La provocación funcionó. Su rostro se cerró. Él me encaró y dijo su vez: entonces, ya que eres el experto. Respiré profundo, sintiéndome un idiota por estar allí. Decidí acabar con eso. Me incliné sobre el tabuleiro y pregunté en voz alta para todo el cementerio escuchar: ¿hay alguien que quiera hablar con nosotros? La respuesta no vino del tabuleiro. Vino de abajo. De él. Una voz que yo juro que salió de dentro del túmulo respondió. Era un son bajo, arrastrado como cascallo, y dijo una única palabra: estoy. Nadie necesitó decir nada. Fue puro instinto.
Ni pensamos. En un segundo estábamos los tres de pie corriendo sin ni mirar atrás. Las velas caían. El tabuleiro quedó. Nunca más tuvimos coraje de volver a buscar. La única cosa que importaba era llegar al muro. Yo salí primero cayendo maldito en la calzada, rasgando las manos. David vino enseguida. La respiración cortada. Nosotros nos dirigimos esperando a Fabiano. Él no estaba allí. Corrimos de vuelta al muro susurrando su nombre desesperados. Y entonces nos vimos caído. En la calzada algunos metros adelante inconsciente. La ambulancia demoró una eternidad para llegar. En esos minutos David lloraba bajo y yo intentaba encontrar el pulso de Fabiano con las manos. Tremendo tanto que yo mal podía sentir mi propia piel. Para sus padres y para los médicos la historia fue la misma. Una brincadeira idiota de adolescente. Nosotros inventamos que estábamos apostando a quien pulaba el muro más rápido y que Fabiano se había escorregado a la hora de descer. ¿Era eso o contar lo que nadie creería? Engolía mentira a seco y fue horrible tener que sostener eso. En el hospital el diagnóstico fue un alivio temporario. Concusión. Una pancada fuerte en la cabeza pero sin fracturas, sin hemorragia interna. El médico dijo que estaría bien tal vez con una pérdida de memoria del momento del accidente lo que para nosotros fue un alivio. Si no se recordara esa voz tal vez todo pudiera volver a lo normal. Estuvo en observación por 2 días. Cuando lo visitamos en casa una semana después yo esperaba encontrar el mismo Fabiano de siempre, tal vez un poco más quieto con un galo en la cabeza. Pero la persona que nos recibió en la puerta no era él. Quiero decir, físicamente era el mismo. Rostro el mismo, cabello arruinado, el mismo cuerpo magro, pero los ojos de él estaban diferentes, apagados como 2 lámparas fracas. Él nos miró sin el brillo de reconocimiento que yo conocía desde que éramos niños. ¿Qué tal, amigo? Nosotros vinimos a ver cómo estás. David dijo intentando forzar un sonriso. Estoy bien, entran. Su voz salió sin emoción ninguna. Nosotros entramos y sentamos en el sofá de su habitación. El mismo sofá donde pasábamos todas las tardes jugando videojuegos. Fabiano se sentó en una silla de frente para nosotros con las costas rectas y las manos apoyadas en los huellos. Él no se puso en el móvil como siempre lo hacía. Él se posicionó. Ficamos en silencio por un momento, un silencio constrangedor que nunca había existido entre nosotros. ¿Y ahí se lembra de alguna cosa de aquella noche? Yo pregunté. Con el corazón en la boca. Él piscó lentamente. Recuerdo estar con ustedes.